Buenos días, profe. Yo soy José de Freitas y yo le voy a hablar sobre los resultados de la reforma y contrarreforma. Tipo religioso. Europa se dividió en dos grandes sectores de la fe cristiana: los católicos o los protestantes o reformistas. Estos se dividían en sectas, entre las cuales principales se encontraban el luteranismo, el calvinismo y el anglicanismo. Por parte de la Iglesia Católica, a pesar de haber perdido gran parte de su influencia en Europa, este llevó a cabo un plan contrarreformista para evitar catástrofes posteriores. Tipo económico. Esto parecerá extraño, pero el capitalismo se impulsó gracias al movimiento reformista, ya que una idea calvinista decía que para saber si un hombre se salvaría o se condenaría dependía del éxito que tuvieran diferentes aspectos de su vida, incluyendo el económico. Esto quería decir que si un hombre trabajaba y se volvía rico, sería bien visto por Dios y sería salvado para ir al cielo. Tipo político. La reforma auspició el resolvimiento de la paz cristiana en Augsburgo, pues ya que este se decretó que los fieles debían tener la misma religión o fe que sus gobernantes. La influencia del Papa disminuyó gracias a la posición que estaban tomando los gobernantes romanos. La contrarreforma. Se conoce como contrarreforma la renovación de la Iglesia católica en el siglo XVI como respuesta para frenar el avance de las doctrinas protestantes en Europa. La contrarreforma es llamada de esta forma ya que responde a la reforma protestante iniciada por Martín Lutero en 1517. Aspectos de la contrarreforma. El aspecto político. La contrarreforma elimina la venta de indulgencias, siendo ella una de las principales razones por las que los gobernantes comenzaron a adherir a la reforma protestante de Martín Lutero. En el aspecto religioso, la contrarreforma busca reformar la Iglesia Católica, unir a los cristianos bajo el Papa Romano y evangelizar los territorios del Nuevo Mundo, que era América. El anglicanismo. El anglicanismo es una doctrina religiosa cristiana derivada del catolicismo, que se inició en Inglaterra durante el siglo XVI. Su fundador fue el rey Enrique VIII de 1509 a 1527, quien en el contexto de la Reforma Protestante separó a Inglaterra de la autoridad de la Iglesia romana por motivos personales y personales. Proceso de imposición del anglicanismo. Enrique VIII fue inicialmente católico. Había recibido una educación religiosa y se concedió el título de defensor de la paz, de la fe, al oponerse contra Martín Lutero por parte del Papa. Fue él quien impulsó la Iglesia Católica Nacional, cuyos dogmas eran los mismos del catolicismo, a diferencia de que el gobernante no era el Papa, sino era el rey, ya que el Papa no le permitió divorciarse de su entonces esposa, Catalina de Aragón. Esto hizo que el rey Enrique VIII separara la Iglesia Católica Romana y fue excomulgada. Gracias.